Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Ashley, Buenos días, Becca, profesora. Sherlyn, Yasaí. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Están? Buen día, profe. Madrugaron, ¿verdad? Qué bueno. Bien, vamos al inicio, muchachos, a la videoconferencia de esta semana. El tema de esta semana es tutela y curatela, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que cuando hablamos de tutela y curatela estamos hablando, ¿verdad? De un tutor, ¿verdad? De un tutor que va a velar por la administración de los bienes, ¿verdad? Administrar los bienes del menor, ¿ya? Entonces, el tutor no va a ocuparse de la educación directamente ni de la guarda. En ese entonces, recuerden que un guardador tiene otra función en estos días. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta sería, hábleme sobre la tutela de los impúberes. ¿En qué consistía la tutela de los impúberes? Recuerden que el impúber es el menor de edad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía la tutela de los impúberes? A ver. Ashley, Baker. Es cuando una persona se hace libre de la tutela paterna. No, es el guardador. Al menor de edad se le nombra un guardador. Ajá, ¿pero para qué? A ver. Chicos. A ver, Rodolfo. Profe, no es cuando una persona se hace libre de potestad paterna. No, estamos No. hablando de la tutela de los impúberes. Si usted va a ejercer tutela sobre un menor, tiene que tener una función, ¿verdad? El impúber es el menor de edad. Entonces, ¿cuál era la función de ese tutor? A eso me refiero. A ver. Quedamos aquí, vamos a leer las diapositivas y vamos a contestar la tarea. A ver. La función primordial del tutor y un buen manejo de la fortuna del pupilo. Exacto, exacto, ajá. Esa era la función. De ocuparse de forma directa de sus guardias y educación. Él no se iba a ocupar de forma directa de la educación, ni tampoco de su educación, sino que sí. era cuidar los bienes de ese menor. En eso consistía, ¿verdad? Ahora, él tenía que hacer también otra función. ¿Cuál era la otra función? Hacer un inventario. Así. Ajá. Y si él no cumplía con el inventario, ¿qué pasaba? Lo acusaban de fraude. Exacto, exacto. Lo acusaban de fraude. Y entonces, él estaba obligado, entonces, si lo encontraban culpable, estaba obligado ¿a qué? A pagarle al menor ¿qué? La indemnización. A ver. De su patrimonio. No, la indemnización al pupilo, ¿verdad? Pues de los posibles daños. Estamos hablando no del patrimonio porque a menos que él haya hecho una mala administración de los bienes. Pero si él le ocasionó un daño al menor al estar administrando los bienes o los mal administró y no levantó el inventario, entonces ahí él tiene que pagar indemnización de daños, ¿verdad? De daños al pupilo. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cuál era el deber fundamental del tutor? Decíamos, Baker. El deber fundamental del tutor era cuidar el patrimonio. Resguardar los bienes. Sí, cuidar el patrimonio, conservar el patrimonio intacto, a como se lo dieron en sus manos, ¿verdad?
Ahora, pero vemos nosotros que con Justiniano introduce otros requisitos. Por ejemplo, el tutor no podía ser acreedor ni deudor de su pupilo. ¿Ya? Como nosotros tenemos algunas otras prohibiciones. Aquí en nuestra legislación, el guardador no puede recibir herencia y también no puede casarse con el pupilo, porque muchas personas que están haciendo de guardador, que está cuidando al menor, se enamoran, ¿verdad? Entonces, eso es prohibido aquí en Nicaragua. Entonces, nosotros cuando miremos la guarda, vamos a ver, ¿verdad? Los diferentes tipos de guarda. Aquí se llama guarda y tutela. Se llama guarda y tutela. Y se le llama guardador o tutor a la persona encargada, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a continuar con la otra pregunta. Defina tutela. A ver, muchachos, entonces, estamos hablando de guardas y tutela, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la tutela? La tutela era el poder dado y permitido por el derecho civil. ¿Cómo dice? La tutela era el poder dado y permitido por el derecho civil sobre Así es. una Un cabeza poder libre. dado por el derecho civil, así es. Sobre la cabeza libre. Sobre una Buenos días, cabeza. profe. Buenos de días. protegerlo. Entonces, sobre una cabeza libre, ¿verdad? David. Y afectado para protegerlo de ese problema. Exacto. Exacto. Y mi nombre es Becker y no Becker. En Becker sale el correo. ¿Cómo es el nombre? Beckerlin. No sale ahí Ay, Beckerlin. Beckerlin. Es que ya lo había compuesto, digo yo. Ya lo puse. Ok. Bien, entonces, a ver, Beckerlin, ¿qué más sobre una cabeza libre, verdad? Sí. Entonces, Y ese poder que le... Ajá. y afectado de protegerlo es en virtud de que causa de sus edades no puede defenderse por sí mismo. Claro, claro, tenía que Por ser menor de edad no se podía protegerlo, defender. porque no se podía defender porque era menor de edad, ¿verdad? Sí, tenía que tener un tutor. Exacto. Ese es el concepto de tutela. Entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Dígame el concepto de curatela. A ver, chicos, ¿quién se apunta? A ver. Bueno, lo que yo entendí de esa pregunta, profesora, es que según la ley de las 12 tablas, caía bajo el régimen de los locos y los Sí, pródigos. que habían curatelas, ¿verdad? De los locos, de los furiosos. Pero, ¿cómo definimos la curatela? Fue creada para proteger el patrimonio de los que no podían, no eran tutelados, no eran sometidos a lo que es la tutela. Exacto. Y a los sordomudos. Exacto. Sí, habían diferentes tipos de tutela, ¿verdad? Pero los curadores, ¿verdad? Habían curadores para sordomudos, para enfermos mentales, ¿verdad? Y además se les nombraba entonces un curador en todos los casos. Maestra, Dígame, Hugo. ¿que la curatela no era para las personas libres? Entiendo yo. Ajá. O sea, para las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Era también para los sui juris, menores de 25. ¿Verdad? Allá. Los sui juris eran personas libres. Los alieni juris, la palabra lo dice, alienado significa sometido, ¿verdad? Entonces era también para los sui juris menores de 25 años, pero mayores de 14. Es decir, estamos hablando de aquellos individuos que por razón de la pubertad ya no estaban bajo el régimen de tutela, ¿verdad? Entonces se les nombraba un curador. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Para ejercer la tutela era necesario cumplir con algunos requisitos. ¿Cuáles son estos? Vamos. A ver, chicos. Ser libre. Ajá. Ser libre. Profe, ser mayor de Ser edad. ciudadano romano de sexo A ver. masculino y tener mayor de 25 años. Los requisitos. Profe, Ujú.
Ser libre. Libre, ajá. Ser Ciudadano romano de sexo romano. masculino. Así es. Y Ciudadano romano de sexo masculino. Y tener más de 25 años. 25 años. Exacto. Entonces, el pater familia podía designar en el testamento un tutor para sus hijos. Sí, claro que podía, ¿verdad? Y esto se reconoció en dónde. Esa situación de que el padre podía nombrar un tutor para sus hijos. En la ley de las 12 tablas. Ahí está. En la ley de las 12 tablas. ¿Y cómo se llamaba esa tutela? Tutela testamentaria. ¿Verdad? Porque el padre puede nombrar un tutor de los hijos. ¿Verdad? Entonces, testamentaria. Bien. Vamos a hacer otra pregunta. Al ejercer la tutela del tutor, él se encontraba en una serie de restricciones. ¿Cuáles eran estas restricciones? Es decir, No podía ser ni acreedor ni deudor del pupilo. Eso lo dijo Justiniano, claro. Ajá. No ocuparse de forma directa de su guarda y educación. Sí. Debía hacer un inventario de los bienes del pupilo. De no hacerse, se consideraba al tutor culpable de fraude. Sí. Y el tutor, el poder del tutor no es equivalente a la patria potestad. Así es, ¿verdad? Sino que el cargo de él era guardador de los bienes, ¿verdad? ¿Alguna otra restricciones? Tampoco el tutor podía hacer uso de las rentas o capitales, ¿verdad? Que administra. Tiene que respetar el patrimonio. Es que el tutor no podía hacer uso. La única función que tenía era de administrarle los bienes. Exacto, él solo podía administrar nada más. Eso es una de las restricciones, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra restricción? Profe, el tutor no podía ni emprender ni emprender las propiedades de la persona que él estaba a cargo. Ajá. No, él tenía que respetar, ¿verdad? Los bienes del menor. Entonces, pero también él dice, estaba obligado a realizar actos, dice, ¿verdad? Los actos jurídicos necesarios para la administración, ¿verdad? Estamos hablando de que él sí, todo lo que es administración lo podía hacer de los bienes del pupilo. Por ejemplo, que obre en el solo... Profe, él puede hacer hacer crecer los bienes, profe. Sí. O bien que sea el pupilo el que actúe con la autorización del tutor, es decir, con la conformidad de este en relación con el acto celebrado por el pupilo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué otra cosa, jóvenes? No podía dar dote a ninguna mujer perteneciente a la familia. Ajá. Hablemos sobre las causas por las que se pone fin al término de la tutela. Eran de dos tipos. ¿Cuáles eran esas razones? Que atañaban directamente al pupilo o bien relacionado con el tutor. Exacto, esa era la dos. O se refería relacionándose al tutor o las razones que atañen directamente al pupilo. Perfecto, ¿verdad? Entonces, podía ocurrir, dice, también llegado a la pubertad por muerte o por cualquiera de las capitis diminutio, porque recuerde que el capitis diminutio es disminución de la capacidad, ¿verdad? Media, disminución de la capacidad total, ¿verdad? Había diferentes grados de disminución de capacidad. Por ejemplo, si era la capacidad mínima, estamos enfrente a la drogación, ¿verdad? Y en el segundo caso, la muerte del tutor, que es la circunstancia que éste sufre, ¿verdad?
de capitis diminutio. Ahí él tiene disminución de la capacidad. Entonces, la excusa para seguir desempeñando el cargo encomendada o bien ser destituido. O sea, eso también estaba regulado. Ahora, ¿debía o no debía rendir cuenta el administrador sobre esta administración de los bienes del pupilo? La pregunta. ¿Debía o no debía? Sí, profe, claro que sí. Claro que sí, debía de rendir cuentas de la administración, ¿verdad? Que le fue encomendada. Y entonces, y si no lo hacía, ¿qué pasaba con esta obligación que no cumplía? Era acusado de fraude. Era sancionado, ¿verdad? Era sancionado. Y en caso de que este no fuera correcto o faltasen bienes, tendría que cubrir el doble de su valor, ¿verdad? El doble de su valor, y el tutor, dice, tenía obligación de rendir esta cuenta, ¿verdad? Bajo inventario. Es decir, él tenía que enfrentar, era una obligación. Si él faltaba, era sancionado. Entonces el tutor tenía obligación de rendir cuenta y bajo inventario, ¿verdad? En relación con el efectuado al principio del desempeño de sus funciones. Entonces, vamos a ver otro aspecto. ¿Quién me explica la tutela perpetua de las mujeres? La tutela perpetua de las mujeres. ¿Cómo está, Damari? Buenos días. Buenos días, profe. Sería el marido. Damari profe. en un microbús, pobrecita. A ver, Damari. Voy viajando, profe. Ya Sí, le yo había sé, contado amor, el venís microbús. viajando. ¿Cuál es tu apellido, hija? Ever Darbeles. Ever, sí. Dígame, Ever, Damari, ¿usted puede hablarme sobre la tutela perpetua de las mujeres? ¿O los chicos? ¿Sí? Se entrecorta, profe, se entrecorta. Bueno, entonces, Profe. el resto de los chicos, ella viene viajando, a ver. Profe, Dígame. no era el Rodolfo. marido, profe. No era el marido. No, estamos hablando de la tutela perpetua de las mujeres. Profe, la tutela perpetua de las mujeres eran para que no estuviesen bajo la potestad o mano de otro. Sí. Era para conservar el patrimonio familiar, porque podía ser también legítimamente testamentaria. Sí, es que ella podía estar bajo la tutela de tres formas, ¿verdad? Que puede ser la testamentaria, la dativa y la ¿cuál era la otra? La legítima. Legítima. La legítima, ¿verdad? Ella podía estar bajo esas tres tutelas. Entonces, la tutela de las mujeres cae en desuso, sí, después, en el periodo imperial, ¿verdad? Y en la época de Augusto, entonces, se le concede lo que conocemos con el nombre de ius liberarum, es decir, la circunstancia de que aquí la mujer, ¿verdad? Sui juris, estamos hablando, ¿verdad? Queda deliberada de tener que ser representada por alguna persona, ¿verdad? Ella queda completamente liberada. Profe. ¿Sí? Entonces quiere decir que con la nueva reforma a la actualidad, ahora es el marido, entonces. ¿Qué? ¿El marido qué? El que es el que agarra todos los bienes. No. Si ella no hiciera pues una declaratoria de heredero. No. Hay reglas. Cuando nosotros miremos materia de sucesiones, vamos a ver que... Buenos días, Gretel. Cuando nosotros miremos materia de sucesiones, vamos a ver, espérame, ¿tu apellido, Juliet? Castillo Martínez. Gretel, ¿tu apellido? Castillo Martínez. Castillo, está bien. profe. Estoy apuntando a todo, Joel Montes, estoy apuntando a todo el que está participando. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, fíjese que tengo un poquito de inconveniente con el audio. Lo que pasa es que vengo viajando de Managua. Viene en la calle, yo sé. Sí, de Managua a Somoto tengo viajando. Ya estoy a punto de llegar a casa, sí, es que tengo un poco de problema con el audio, entonces no lo escucho bien.
No se Disculpe por la... preocupe. Ok. Está bien. Entonces, nosotros estábamos, a ver, ¿por dónde estábamos? Profesora, yo no la puedo escuchar. Joel Montes, ya está. No se preocupe, yo sé que viene en la calle. Hacen un esfuerzo por conectarse. Yo entiendo. Entonces, nosotros aquí en materia de sucesiones tenemos reguladas las cosas diferentes, ¿verdad? El papá o la mamá que fallece, ¿verdad? Puede heredar sus bienes a como quiera. Y el cónyuge sobreviviente tiene derecho a la cuarta conyugal, ¿verdad? Ahora, en materia de hijos, también los hijos tienen derecho a heredar lo que el padre tenga, ¿verdad? Y para la partición de la herencia hay reglamentos que establece nuestro Código Civil de cómo se va a efectuar la partición, ¿verdad? Y entonces... Sí, claro, profe, claro que sí, pero con un testamento, haciendo una declaratoria de heredero. No, a ver, o tenés testamento o no hay testamento. ¿Cómo es eso? La declaratoria de heredero se da cuando si no hay testamento, profe, si no hay testamento, entonces cuando viene la declaratoria de heredero. Sí, pero ¿cuál es el punto? No entiendo. Bueno, el punto es que si no hay de ninguna de las dos cosas, entonces Espérame, no hay va pasando, testamento. pues, no te escucho, espérame. ¿Cómo dice? Ahora sí. No, si no hubiese testamento ni declaratoria de heredero, entonces los bienes le pertenecerían ya sea al hombre o a la mujer si en caso de uno de ellos falleciera. No, a ver, estamos confundiendo las cosas. Si usted hace el testamento, usted puede reclamar los bienes, ¿verdad? Usted dice, yo soy el cónyuge sobreviviente o soy el hijo, voy a reclamar los bienes. Pero si usted se va a ir si no hay declaratoria, es porque no hay testamento. Y si no hay testamento, usted no puede reclamar nada. Usted tiene que hacer por fuerza la declaratoria de heredero para que le declaren esa institución de heredero. Si usted no tiene esa institución de heredero, usted no puede reclamar nada. ¿Entienden? Bien. Buenos días, Luis Valladares, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Me alegro de verlo. ¿Se siente mejor? Un poco mejor, profe. ¿Está mejorcito? Pero todavía con un poco de tole. Sí, cuídese. No se aparezca por la universidad hasta que usted se sienta bien. No se preocupe. ¿Cómo está, don Mauricio? Pasando, don Mauricio. Y entonces, don Mauricio... No, muchachos, lo que tiene Luis es grave, tiene que cuidarse, porque ustedes saben que la vida no tiene reposición, ¿verdad? A ver, don Mauricio, su apellido Tránsito. Ese es el nombre, profesora. Ah, Tránsito, Corea. Corea Potosme es el apellido. Sí, entonces vamos a seguir. Y ya se me conectó tarde ya, don Mauricio. Fíjese que tenía problemas con el sistema, no sé qué me pasaba. Okay, hasta ahorita puedo comunicarme. Bienvenido, sí, don Mauricio, está bien. Muchas gracias, buen día. Y Luis, que te mejores, hijo, ¿oíste? Tranquilo, guárdese lo más que pueda, por lo menos su mes hasta que usted se sienta bien. Recuerden, muchachos, de que esa enfermedad es terrible. Le dan unas cosas a uno y uno tiene que guardarse. Ya ahí ya llegó a la casa. Bendito ya, maestra, ya estamos en casa. ¿Cómo no, hijo? Tranquilo, no se preocupe. Bien, entonces vamos ahora, vamos a seguir con el cuestionario, ¿verdad? Estábamos explicándole, creo que a Rodolfo, que si usted deja un testamento, entonces usted está nombrando a quién le deja sus bienes. Pero si usted no deja, entonces por fuerza, sus hijos, su esposa y toda la familia tienen que ir a hacer una declaratoria de herederos porque no hay testamento. Y usted no puede reclamar esos bienes. ¿Cómo lo va a reclamar? Le tiene que demostrar en juicio que usted es hija, que usted es hijo, que usted es el esposo o la esposa de esa persona que falleció. Entonces, si nos vamos a juicio, el juez va a declararla heredera. Profe, entonces déjeme hacerle una consulta. Dígame. Pero si en el testamento a mí no salgo por no ser hijo no grato. ¿Por no ser hijo? No grato.
No, pues sí pasa. Hay personas que... Ese es un hijo Mire, rechazado. yo le voy a decir una cosa. Usted puede impugnar el testamento, pero nosotros los padres podemos dejarle los bienes a quien querramos y dejar por fuera a algunos, ¿verdad? Porque son personas que no son responsables, ¿verdad? De administrar lo que se les va a dejar. Entonces uno dice, mejor le dejo solo derecho de habitación, que viva en la casa hasta que él se muera, pero no va a tener derecho a vender. Es decir, uno puede hacer un testamento condicionado. Es duro dejar a un hijo sin... A eso es cuando le dicen con cláusulas, ¿verdad, bro? Sí, esas son las cláusulas condicionales, ¿verdad? Usted puede establecer un testamento condicional, ¿verdad? Y entonces, porque es duro dejar a un hijo sin herencia, pero por lo menos puede decir que mi hijo no ande rodando. Voy a dejarle a mi hijo, ¿verdad? Entonces, derecho de habitación, que habite en la casa, pero sin derecho a venderlo. Es decir, no va a ser titular nunca, solo va a tener derecho de habitación. Puede ser un derecho de habitación hasta que él se muera. ¿Eso lo puedo pedir yo? Perfectamente bien. Cualquiera lo puede pedir. Todo es que los padres son los que otorgan ese derecho. Nosotros los padres estamos preocupados. Pero la palabra está bien, ¿verdad, profesora? No grata. No grata. No, usted dice no grata, pero nosotros, mire, te voy a contar un caso para ejemplificarle a usted lo que usted me quiere decir. Un matrimonio tienen 3 hijos. Vivían aquí en el reparto Las Palmas. Esto fue un hecho real. Vivían en el reparto de Las Palmas. El señor fallece, pero antes de fallecer los hijos se fueron a estudiar a Europa, ¿verdad? Y los 3 hijos estudiando en Europa y la señora quedó sola. El señor fallece en poder de empleadas. Los hijos mandaban plata para que la señora se mantuviera, pero sola la señora enfermó de diabetes, de hipertensión y un montón de cosas, ya no podía moverse. Y la empleada salió embarazada y tuvo una niña. Y la señora comenzó a querenciar a la niña. La empleada se fue y le dejó la niña a la señora. La señora la crió. Pero cuando la muchachita, te estoy hablando de un caso real, cuando la muchachita llegó a la pubertad, muchachos, apaguen su audio un poquito, muchachos, porque no escuchamos. Vamos a hacerlo breve. Entonces, ¿qué pasó? La muchachita no quería riendas, quería salir de noche, andar de vaga, ir a los bares, a los nightclubs. Entonces, y le dejaba las pastillas a la señora, y la señora ni se las bebía. Las pastillas estaban en el suelo, los vecinos llegaban a ver qué se le ofrecía a la señora. Entonces, cuando la señora murió, vinieron los 3 hijos de Europa y los vecinos le contaron cómo se comportaba esa niña y ella la incluyó en el testamento. Entonces, ¿qué pasó? Entonces los hijos impugnaron el testamento y dijeron de que ella era una persona que no podía recibir esa herencia. ¿Por qué? Porque era una persona no grata, como usted dice. Era una persona, tiene un nombre, el código le da un nombre específico a esa persona. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita, pero recibe un nombre. Entonces, inmediatamente ellos impugnan el testamento y la juez falló a favor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella era una persona malagradecida. Malagradecida que no ayudó a la señora en sus últimos momentos, a pesar de que la estaba criando. Entonces, pasemos a otra cosa porque nos alcanza el tiempo, muchachos. Entonces, vamos a otra pregunta, jóvenes. A ver. Vamos a otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son las causas por las que podía terminar la tutela? A ver, chicos. Encendí el micrófono, que voy a escuchar. A ver, las causas por las que la muerte. La muerte, profe. Ajá. Bájenle a eso audio, chicos. En el primer caso, por muerte, por haber llegado a la pubertad. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Caso, ¿Está bien? ¿Cómo por no, haber Mari? llegado a la pubertad. Por Ajá. muerte o por cualquiera de los capitis Las capitis diminutio, así es, disminución de la capacidad, ¿cómo no? Ajá.
si era la mínima, estaríamos frente a la derogación. Exacto, En el segundo caso, ajá. A derogación, perdón. En el segundo caso dice que figura la muerte del tutor. Exacto. La circunstancia de que éste sufriera capitis diminutio. Capitis diminutio, es disminución de la capacidad. Así es. Y lo otro es la existencia de una excusa para seguir desempeñando el cargo encomendado. Y la última, o bien por ser destituido. Perfecto, muy bien, Damari. Y viene en un vehículo, me encanta, ¿verdad? Me gusta el esfuerzo de Damari. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, jóvenes. Vamos a ver, espérame. Entonces, ¿en qué consistía la curatela de los furiosos? A ver, don Mauricio, ¿en qué consistía la curatela de los furiosos? La curatela era de los locos, ¿no? Ajá, ajá. Cuénteme, pues. Vamos. Dice que la curatela de los locos y los pródigos. Con posterioridad también se nombraron curadores para sordomudos y enfermos mentales. Sí. De la curatela. Sí. Además se les nombraba un curador. Ajá. Aquellas personas menores de 25 años, pero mayores de 14. Ese es el curioso. ¿Puedes nombrar, profe? Sí. A ver, Gretel. Un guardador. Ajá. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Que es un guardador en la actualidad, un curador. Exacto. Eso es curador. Un guardador. El curador es un guardador en la actualidad. A ver, entonces, don Mauricio. Profesora, pero esos locos que en esa época existían, me imagino que no habían lugares especiales para tenerlos, ¿no? Entonces, pues que tenía que haber algún lugar, porque recuerden de que siempre la gente trata de resolver los problemas, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que esto podía ser de 3 tipos: la curatela testamentaria, legítima o dativa, ¿verdad? También rigiendo en ella las mismas características para la tutela. También, profe, dice que los furiosi, sui iuris y puber estarán siempre sometidos a la curatela. Exacto, exacto. Así los púberes. Así es, a la curatela. Sí. Entonces, testamentaria, legítima o dativa. Así es. Bueno, jóvenes, estamos llegando, nos hacen falta 5 minutos. Hey. Entonces, hablaremos un poquito acerca de la curatela de los pródigos. ¿Quién me explica la curatela de los pródigos, chicos? La curatela de los pródigos se entiende por pródigo aquellas personas que sin causa justificada dilapida el patrimonio de la familia heredado de sus ancestros y que, como ya es sabido, según la estructura de la familia romana, correspondía a todo el núcleo familiar, aunque fuese el único que estuviese en posibilidad de administrarlo. Entonces, cuando se daba esta situación, ellos podían solicitarle al magistrado que le declararan en estado de interdicción. Exacto. Y quedaba que se declarara en estado de interdicción. Muchachos, ustedes saben qué cosa es el estado de interdicción. El estado de interdicción es cuando se te suspenden tus derechos y obligaciones. Es decir, no podés ejercer, cuando usted cae preso aquí en nuestra legislación nicaragüense, si usted cae con una sanción carcelaria, porque usted se peleó con el vecino y entonces lo echan preso por lesiones. Entonces, a usted inmediatamente se le suspenden sus derechos y obligaciones. A eso se llama interdicción civil, ¿verdad? Para que ustedes conozcan el término. Que han suspendido todos tus derechos y obligaciones, no puedes ejercerlo. Entonces hay que nombrarte un guardador. Si, por ejemplo, en el momento en que usted cae preso, usted iba a comprar una casita. Entonces, lo más indicado es que le nombres de guardadora a su esposa, para que su esposa vaya a comprar la casa que usted iba a comprar en nombre suyo. ¿Me entiende? Entonces, a eso se refiere. Entonces, la curatela se inicia en el momento en que por medio de un decreto del magistrado se declara el estado de interdicción, ¿verdad? Ya que la prodigabilidad no es un hecho natural de incapacidad. Recuerden de que el hijo pródigo es aquel que, eso está en las Santas Escrituras. El hijo pródigo que regresa, le dieron su herencia y regresa por más, ¿verdad? Entonces, la curatela estaba también por un decreto del magistrado en el que manifiesta la enmienda del pródigo, ¿verdad? Entonces, chicos, eso sería en cuanto
en cuanto a los temas de esta mañana, ¿verdad? Le agradezco mucho por su participación. Luis Valladares, espero que se mejore, no se preocupe, ¿verdad? El examen está montado, chicos, pueden hacerlo, tienen 24 horas para hacerlo. Está montado en la plataforma, una vez que entran a hacerlo, tienen 1 hora para hacerlo y un intento para hacerlo. Pero lo pueden hacer en la tarde, en la noche, en la mañana, ¿verdad? ¿Entra esta clase, profesora? No. Esta no entra, amor. Esta entra, hijo, hasta para el próximo examen. Lo próximo, el último, ya, al final. Hasta el tercer parcial entra. Esta clase es ya del tercer parcial. ¿Verdad? Entonces, Máximo. chicos, suerte en el examen, ¿verdad? Gracias, profesora. Sí, yo traté de hacer facilitas las preguntas. Yo les di su guía. Así es que vamos al 100, ¿verdad? Vamos al 100. Yo sé que van a sacar 100. Entonces, pasen muy buenos días. Yo ya anoté la asistencia, ¿verdad? ¿Quién más me faltó? Voy a leer rapidito. Ashley,